Entrar al tema que teníamos preparado en Opiniones Encontradas para hoy. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Luis Hernández, coordinador de Opinión de la Jornada. Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un placer, de verdad, que estés con nosotros. Encantado vamos a hablar de estar de un aquí tema con Carlos, que saben además. mucho los dos. Vamos a otra guerra o otro conflicto no, distinto. un diálogo. Nada que tiene que ver, no digo la de la mesa, sino la que hay allá afuera. Y uno de los grandes retos del 2020, que seguramente convendrán, es desde luego la democracia sindical. Una de las pendientes por las estructuras anquilosadas de los sindicatos en este país, que mayores desafíos van a implicar quizá para este año que comience. Y dentro de eso, por supuesto, la CENTE, que cumple 40 años. Cumplió ya 40 años. Así 40 años. Carlos Ornelas, un especialista, como todos ustedes lo saben, en materia de educación, además colaborador de Excelsior, aquí en estas páginas. Gracias por estar también con nosotros, un placer. Gracias por la invitación. Y vamos a entrarle directamente. Y siempre es un placer dialogar y debatir, porque no compartimos algunos puntos de vista, pero nunca nos peleamos, Luis Hernández y yo. Pues yo voy a empezar con Luis Hernández, con una frase de Luis Hernández para abrir un poco parte de las paradojas a las que se tiene que enfrentar la CENTE este año. Y es, desde luego, Luis, tú lo escribías en diciembre pasado, decía, quizá la paradoja que tiene que enfrentar la CENTE ahora es que era mucho mejor pelear o tener oposición con el PRI y con el PAN que con López Obrador, porque en efecto cambia el contexto con la llegada de un gobierno que desde la oposición ha sido, en el caso de López Obrador, compañero de viaje de la propia CENTE o cercana en muchos momentos. Cuéntame, ¿cómo ves este principal reto? O sea, la relación con el poder. Efectivamente, la CENTE tiene 40 años de vida. Nunca había tratado con un presidente de la República. En esta ocasión ha tenido ya 11 reuniones con la que acaba de tener el día de hoy. Exacto. Hoy es la 11 porque es la llevaba 11. 10, lo habías contabilizado también muy bien. Así es, como presidente electo y como presidente, con la participación de varios miembros del gabinete, en donde, a pesar de lo que dice el presidente en esas reuniones, los problemas no acaban de resolverse. Siguen habiendo despedidos, siguen habiendo una gran cantidad de problemas que no se han resuelto. Por ejemplo, el de la normal rural del MESHE, que aunque formalmente fue reabierta, pues realmente no es la normal rural del MESHE. Tiene ese nombre, pero no hay ni internado, ni depende del sistema de normales rurales, sino del sistema de universidades Benito Juárez. O sea, tienes ese nombre, pero no lo es. Entonces hay toda una serie de problemas que tiene que resolver. A ver, muchos problemas como tú apuntas, vamos a agregar algunos más que tú también ya habías descrito en tu propio artículo, pero déjame preguntarte, Carlos, en efecto, no sé si coincidas con que muchos de los problemas no se han resuelto, pero hay una diferencia, y es que a diferencia de los gobiernos anteriores, del PRI y del PAN, este año, digamos que las movilizaciones frente al Poder Ejecutivo han sido mucho menores de lo que vimos en gobiernos pasados. Es decir, sí hay una diferencia de actitud de la coordinadora del CENTE, a pesar de que los problemas no se resuelven. En efecto, ha habido cierta mesura en términos de las actividades de movilización, presión, negociación, movilización, que es la estrategia que le ha redituado bastante a la coordinadora a lo largo de 40 años. Y nunca habían, y además era, como señala Luis, relativamente cómodo estar siempre enfrentando a un poder, porque tenía un enemigo muy claro, visible y identificado, y eso les permitía movilizar sus bases y también cooptar a padres de familia y buscar apoyos en las comunidades por otro tipo de mecanismos que no tienen nada de democráticos, a pesar de lo que la coordinadora diga que es democrático. Por ejemplo, si los padres de familia de tal comunidad no apoyan las marchas de la coordinadora, no les damos la calificación de los niños, entonces no les va a llegar la beca que les daba oportunidades. Esto era en los tiempos pasados. Eso no es cierto, pero ahorita lo podemos discutir. Es una mentira como las que se ha venido diciendo sobre la coordinadora. Es una absoluta falsedad, Carlos. No lo puedes sostener y no hay una sola prueba de eso. Es discutible. No, es mentira, no es discutible, es mentira. ¿Dónde están las pruebas? Sí, bueno, si hubieran habido pruebas, hay testimonios. Los medios, no hay testimonios. ¿Dónde están?
¿Dónde está una sola acusación penal sobre eso? No penal, hay una sola. No, pero hay testimonios. No hay ningún testimonio, Carlos, son mentiras. Punto. Es, a la directora de una escuela, se me fue el nombre de ahorita, del pueblo, que la estaba hostigando el liderazgo de la coordinadora porque no se ajustaba a las directrices de parar la escuela, etcétera. Tengo testimonios y es cierto, no hay denuncias penales. Las denuncias penales se han disuelto y además valdría muy poco las denuncias penales porque siempre se autocalifican de presos políticos, aunque haya otro tipo de razones, secuestros, más o menos. No ha habido un solo secuestro, Carlos, por favor. El de este empresario... No fueron maestros, por eso están libres. Fue un montaje que el señor Candiani, que quería ser candidato a gobernador de Oaxaca, ¿no? Un empresario sin empresas, preparó como una parte de su estrategia para llegar y desembarcar sin el conflicto con el magisterio. Entonces montaron esa historia de que esos maestros, y algunos que no eran maestros, habían secuestrado a su sobrino. Un hecho injustificable, terrible, nadie justifica eso. El problema es que es un montaje quienes fueron los supuestos detenidos y por eso están libres. Ahora sigue pendiente la pregunta que me parece central, y es ¿y cuál es la postura que debe de tener la coordinadora frente al gobierno? ¿Cuál debe ser su definición respecto a asuntos en los que han estado directamente involucrados, como es la reforma educativa, desde la aprobación en el sexenio de Peña Nieto, y hoy en el que también hubo una oposición, ahí sí diría, más fuerte, no contra el presidente López Obrador, sino contra Morena en el Congreso? Déjenme recordar, estamos hablando de los sindicatos, particularmente de la CENTE. Desde luego, uno de los temas centrales de este 2020 para el país va a ser la democratización de los sindicatos. Y en el caso de la coordinadora, su relación con el gobierno de López Obrador. Estamos hablando con Carlos Ornelas, especialista en asuntos de educación, colaborador de este diario, de Excelsior, y Luis Hernández, coordinador de opinión de La Jornada. Me quedé contigo, Luis, y tú lo has señalado, desde que emergió la coordinadora, ha tenido, digamos, bastante claro su postura, digamos, de oposición político-sindical, claro, a los gobiernos de turno. Ahora se le complica. ¿Cuál debe ser la posición que debe mantener con el gobierno? Mira, la CENTE desde que nace tiene 3 grandes objetivos, que se formulan como democratizar el sindicato, democratizar la educación y democratizar el país. Y sobre esos 3 objetivos desarrolla una estrategia. La CENTE no tiene alianza con ningún partido político. Es una fuerza independiente y autónoma del Estado, de los partidos políticos y de las iglesias. En ese sentido, no tiene ninguna alianza con Morena, y es falso que la CENTE tenga diputados o senadores. O sea, los 40 que se Eso señalan. Es una invención de algunos analistas, es una invención de Muñoz Ledo, en fin. O sea, de la propia Morena. Por supuesto, para inflar y para decir, no, la CENTE no tiene ningún acuerdo electoral, y si algunos de esos maestros en el pasado pertenecieron a la coordinadora, pues muy su gusto, pero están allí no como parte de la coordinadora, sino como parte de Morena, punto. Ellos no tienen una representación parlamentaria. Okay. Y ellos tienen una dirección, que es la Comisión Nacional Única de Negociación, integrada por los secretarios generales de sus secciones y por representantes de todos los estados, que son quienes se reúnen con el presidente López Obrador y quienes buscan resolver esos problemas. Esa es su instancia legítima de negociación y de interlocución. Bueno, tienen que tratar con el gobierno federal, por supuesto el gobierno federal es su patrón, es quien resuelve los problemas, y mientras las puertas estén abiertas, qué mejor. Si la coordinadora se ha tenido que movilizar en el pasado,
no es por un gusto por la movilización, es porque las puertas de la negociación han estado cerradas, ya sea por la burocracia sindical, lo que ellos han llamado el charrismo sindical, o por la intransigencia de las autoridades. Hoy que esas puertas están abiertas, pues están sentando, están negociando, están buscando acordar y resolver problemas. ¿Qué problemas se tienen que resolver? Bueno, están los problemas que se venían arrastrando desde el pasado. El servicio médico, que es terrible cómo está funcionando el ISSSTE. Eso de si fuiste al ISSSTE, moriste, es más cierto que nunca, ¿no? Este problema que decíamos de los despedidos, los presos, pero hay nuevos problemas que tienen que enfrentar, como Programa por ejemplo, Nacional de Educación. la nueva escuela mexicana. Ese cascarón carente de contenido, ¿no? Ya anunciaron, ¿no? La nueva escuela mexicana. Bueno, hubo nueva escuela mexicana en los 20s con John Dewey y toda esta corriente de la nueva escuela. Hubo nueva escuela con Fox, con Calderón. Siempre les gusta ponerle ese nombre y ese apellido a sus nuevos proyectos. Ahora tienen una nueva escuela sin directrices, sin contenidos. Bueno, ahí la coordinadora tiene una propuesta que hacer a partir de su experiencia práctica. Ese es un terreno, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Lo sientes como un acierto el que el gobierno, en efecto, hoy haya celebrado su 11ª reunión con la gente? ¿O ves un peligro, digamos, de que se desdibuje esa línea, digamos, tan clara para bien o para mal, independientemente de críticas, que tuvo y la beligerancia que mostró con los gobiernos anteriores? No creo que se vaya a desdibujar. La coordinadora tiene 40 años de brega, tiene muchas conquistas, ha logrado muchas cosas. Luis, creo yo que idealiza mucho el quehacer de los maestros, los ve todos como virtuosos, cuando también tienen ciertos problemas. En efecto, yo coincido con él, sobre todo con algunos de sus escritos, cuando la coordinadora nace con un espíritu democrático en contra de jonquitud, del gangsterismo sindical, tenía una causa justa y su liderazgo estaba muy ligado a las bases y buscaba estas cuestiones. Pero con el paso del tiempo, no todos, pero sí algunos de sus dirigentes se convirtieron en lo mismo que criticaban. Y también le entraron, al igual que la corriente mayoritaria, no dominante, pero sí mayoritaria del sindicato, a estos vicios del corporativismo, herencia, compraventa de plazas, ¿Dónde están las pruebas, automáticos. Carlos? No hay ninguna prueba. ¿Cómo no? No hay, perdón, no hay. Charrismo, Otra dices. vez. Perdón. Bueno, desde en el vocabulario de la coordinadora, en estos 40, usan mucho para este sustantivo. Ustedes son charros, o sea, el charrismo, nosotros somos los democráticos, y tienen esta cuestión ahí. Incluso al presidente López Obrador, ya siendo presidente, lo acusaron de fascista. Y a eso sí tengo el documento, no lo traigo aquí a la mano, pero lo puedo citar. No, en ningún caso. ¿Cómo que no? No, claro que no. En las indicaciones que daban para la movilización en contra, le llaman que era fascista. Así literal. No tengo, puede ser que si tuvieran la conexión lo buscaba, pero fue ya siendo presidente. Porque están en contra, su ADN político es estar en contra del gobierno, de cualquier gobierno. Y además tienen muy claro que quieren dirigir, quieren colonizar. El pleito con el gobierno de Peña Nieto es porque realmente les redujo bastante campo de lo que controlaban, sobre todo en Oaxaca, pero también en Chiapas, en menor posibilidades en Guerrero y en Michoacán. Pero el control que tenían de las oficinas centrales, de quiénes se contratan como profesores, quiénes son los que se promueven. Todo eso es falso, Carlos. No es todo falso. Eso es falso. No hay ninguna evidencia. No es cierto. Las bueno, autoridades... Ahora, tú me dices que es falso, que tiene mentira, pero tú tampoco tienes ninguna evidencia. Claro que la tengo, por supuesto que la tengo. Pudiera decir yo que no tienes evidencia. No, el que acusa tiene la obligación de mostrar su acusación. Es un principio ético. De esta idealización que haces de la coordinadora, de los maestros, de los militantes. Tú estás diciendo que se venden plazas. ¿Qué prueba hay de que se venden plazas? No hay una sola. No hay una sola, Carlos. Y se daba, y se estaban vendían, colonizando. Y se rentaban. No es cierto. ¿No? Mira, el ejemplo de la IEP, por ejemplo, ¿no?
El IEPO se forma en 1992 como resultado del Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica, en donde el Estado federal, el gobierno federal, decide pasarle las competencias educativas y la contratación a los estados. Y entonces, en algunos lugares se forman secretarías de educación estatales, en Oaxaca se forma el IEPO. Es entonces gobernador Eladio García Ramírez. Eladio Ramírez. Así es, Eladio, ¿no? Y entonces hay un acuerdo de la sección 22 con Eladio para avalar ese proceso de descentralización. Y es que en el caso específico de 11 posiciones dentro del IEPO, no el director, no los subdirectores, no las posiciones más principales, sino son 3 direcciones y educación básica, indígena, etcétera, etcétera. ¿Eran para la gente? No, eran para la coordinadora. Eran, y este es el acuerdo, para las asambleas de los maestros de esas especialidades. Presentaban una terna al gobierno estatal y el gobierno estatal definía sobre esa terna quién quedaba. A propuesta de ellos. Pero no es una propuesta del sindicato, es una propuesta de los maestros por sector y no es ni el director, ni el tesorero, ni las posiciones más importantes. Ahora, hubo en el contexto de eso una discusión fuerte, incluso en la negociación de la reforma después de que fue derogada la de Peña Nieto, y fue el tema de la federalización de la nómina. Ahí el observador creo que fue clarísimo. ¿Van a centralizarlo? Voy a centralizar y les digo, no lo voy a regresar. Eso Claro. no se va a regresar. Es decir, sí había, digamos, por lo menos en el modelo anterior, el interés de la propia coordinadora de que de ninguna manera se conservara, de que no se centralizara. No es así. No es así. Es que no es así. A ver, vienes. El conflicto nace, o sea, se expresa en el caso de Michoacán, en donde el gobernador Silvano Aureoles, en el marco de esto que fue la reforma educativa, se dedicó a contratar a una serie de maestros locales sin que tuvieran una clave de referencia en la Secretaría de Hacienda. ¿Y por qué los contrató si no era por presiones de que tenían que contratar a los egresados? Y que porque tenían que contratar a los egresados de las normales. O sea, por fuera, quiere decir, para por fuera de la Secretaría de Hacienda. Era contratados por fuera. Pero de la Secretaría de Hacienda, no del servicio, no es que no trabajaran. Llegó un momento antes de Aureoles en la Secretaría de Educación de Michoacán que tenía más de 3,000 maestros comisionados a la burocracia, que son los colonizadores, y permíteme corregirte, porque eso sí está documentado, el acuerdo que firmó Eladio Ramírez con la dirección de la coordinadora de la sección 22 en aquel entonces, no recuerdo, bueno, no recuerdo. Era Angelio, el profesor era Angelio. Era Angelio, sí, porque tiene nombres Erangelio y Arcángel y otro. No, Arcángel está acá. Eran nombres indígenas, ¿cómo son? Eran 11, de 11 coordinaciones, 5 eran para la sección sindical, que las asambleas iban a decidir. Eran 5 con Eladio Ramírez. Crecieron de 11, crecieron a 8 con Teodoro Carrasco, y las 11 coordinaciones ya con Murat, completas. Llegó un momento en que el director general del IEPO podía designar al director de administración y a su secretario particular. Al que manejaba el dinero y a muchísimas posiciones más. Pero muy poco, y tal vez algunos asesores. No, Carlos, no es así. Todos los demás eran miembros de la coordinadora. Colonizaron el gobierno por completo, y decidían todo, quiénes ingresan, quiénes se promueven, quiénes se mueven del campo a la ciudad, y además se inventaron en la sección 22, y después lo replicaron en Chiapas también, un instrumento que el mismo Jongitud hubiera envidiado, la constancia de participación sindical por puntos, y ahí sí tengo documentos, los he fotocopiado y todo, de participación sindical, tantas horas de marcha, tantas horas de guardia en el plantón, tantos puntos. Entonces, cuando ya tienes punto, eres elegible a que la asamblea te nombre coordinador o jefe de los... Sí, pero la decisión final es de las autoridades educativas. No era, pero así era, Carlos, así era. Pero así era. Nombras a alguien que no está ahí. Tú presentas una terna. Tienes al día siguiente un plantón ahí de no es así, 200 porque o 300 maestros. ¿Cómo no que lo hubo, profesor? claro que no. Si los
hay fotografías, hay videos, hay un montón Es que tú hablas de circunstancias. cosas que no existen. Es como su concepto de colonización, que es absolutamente equivocado. No tiene el más mínimo sustento. A ver, vamos a otro concepto, a ver cómo lo entiende cada uno de ustedes. Uno de los desafíos, sin duda, de este año es la democracia Por sindical. supuesto. Lo estamos viendo en el sindicato de petroleros, pero no es el único. En general, casi todos. Hoy un dato que da la Secretaría del Trabajo es terrible, 85% de los contratos colectivos a espaldas de los trabajadores. Eso es lo que dijo hoy ella. Y yo les preguntaría, ¿qué significa la democratización para la coordinadora? Ya no como esa bandera de su origen de democratizar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino dentro de su propia organización. ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay tres grandes expresiones dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Un sindicato que, dicho sea de paso, nace en 1943 como resultado de una iniciativa del Estado. Es Jaime Torres Bodet, el secretario de Educación, el que pone de acuerdo a las partes para formar ese sindicato. Es decir, ese sindicato desde esa lógica nació colonizado desde la por autoridad. desde la autoridad. La autoridad tenía la mano y la sigue teniendo metida dentro del sindicato. O sea, podría decir por eso hablamos con de charrismo injerencia, sindical. Claro, corporativo. Y el primer penetrado, secretario colonizado. El primer secretario general, Luis Chávez Orozco, dura menos de un año apenas, porque lo revientan las gentes de Lombardo Toledano, el oficialismo dentro de la CEP, etcétera, etcétera. Entonces, es un sindicato que nace desde arriba, pero al mismo tiempo es un sindicato que tiene prácticamente desde su nacimiento expresiones de disidencia muy importantes. Y capacidad de movilización. Claro, la coordinadora les da forma a partir de 1979, pero el otonismo en 1956-60 fue otra expresión que durante los 60 tienen expresiones nacionales. Y así sucede, desde la década de los 20 tú vas a encontrar a los maestros mexicanos formando sindicatos de corte clasista, En etcétera, medio de etcétera. un régimen corporativo, como Así fue es, el del PRI. y peleando para que no los controlen, ¿no? Porque siempre quiere meter la mano la autoridad, siempre, todas las autoridades, ¿no? Y sus asesores se los recomiendan, además, ahora, controlen a los sindicatos. ¿Así ven la democratización de la gente ahora? No. ¿Cómo? No, en el origen del sindicato estoy de acuerdo, fue desde arriba y lo colonizó, por eso un ex subsecretario de Educación viene a ser el primer secretario general del sindicato, hermano de este pintor famoso, Chávez Orozco. Luis Chávez, un gran historiador. Ajá. Y lo revientan las diferentes corrientes, no solamente el oficialismo, también sobre todo el Partido Popular, que lo iba a ser el Partido Popular de Lombardo Toledano. El de Lombardo. Pero y por eso queda Gaudencio Peraza. Pero no solo ellos, también las otras corrientes, porque fue una federación creada desde arriba, pero eran muchas corrientes, hasta maestros católicos, o sea, en el CENTE cabía la Simón Bolívar, por ejemplo, que era privada, siempre ha sido privada. Con muchas expresiones distintas. Es una federación de grupos, incluso dentro de la coordinadora hay muchos grupos, tienes de corrientes trotskistas, maoístas, sovietistas, incluso yo ahí sí conversé con algún camarada que decía que eran de admiradores de Enver Hoxha, porque él había ido, había estudiado, había pasado unos meses en el territorio en Albania, y traía y había convencido a un grupo de profesores y era la corriente. No me acuerdo que escogieron un nombre local, pero era Hoxha y Kim Il-sung. Es una federación de corrientes de izquierda con expiistas también, con otro tipo de cosas que se pusieron de acuerdo y tuvieron un enemigo común y tienen un montón de logros en términos políticos. Ahora, hoy el tema es origen es destino. ¿Cómo va a ser la democratización de la gente? ¿Qué necesita? ¿En qué debe consistir hay la tres democratización? corrientes. Tienes a quien está al frente del sindicato, ¿no? Alfonso Cepeda, que ya estaba desde antes controlando el sindicato, ¿no? Aunque formalmente el dirigente era Juan Díaz de la Torre, ¿no? Que es quien escoge el gobierno de Peña Nieto para que represente a los maestros. Pero Juan se dedicó a otras cosas,
a sus negocios, a sus historias. Y Alfonso Cepeda, que es el que controla los golpeadores, las cuotas, los congresos, etcétera, está ahí. ¿Y qué es lo que él dice? Lo que él dice es, no, yo aquí estoy nombrado hasta el año de 2024, yo no me voy. Igual que estaba Romero de Champs. Bueno, así dice Alfonso Todos Cepeda. querían llegar hasta el final del sexenio, No. qué cosa. Está el Bester Gordillo, ¿no? Ajá. que formó su corriente de maestros por México, ¿no? Que ahora está más ocupada en formar su partido político, las Así redes es. sociales, y se está peleando con Juan Iván Peña Nader, ya puso allí a su yerno como al frente de ese partido, etcétera, etcétera. Pero que ella dice que ella es la dirigente legítima y que va a tener. Pero está más dedicada al partido. Ya sabemos por qué. Partido hay recursos, hay interlocución política, etcétera, etcétera. Y luego está el movimiento magisterial democrático, que es básicamente la coordinadora, ¿no? Todo esto se tiene que avanzar para que se pueda democratizar. Por lo pronto, teóricamente, este año tendrán que renovarse comités seccionales. Pero aquí hay varios problemas, José. Primero, el padrón de afiliados. Eso lo tiene controlado el señor Alfonso Cepeda. Segundo, el problema de la imparcialidad del proceso electoral. ¿Quién la va a garantizar? ¿Quién lo puede garantizar? Ajá. ¿No? Que haya elecciones transparentes, libres, etcétera, Libre, etcétera. voto directo. Alfonso Cepeda ya ha llevado a sus golpeadores, que son cadeneros de los antros de Torreón, a golpear, por ejemplo, a los maestros de Zacatecas cuando estaba en minoría. O sea, él sigue controlando toda esa estructura, las cuotas sindicales. ¿Cómo puede haber un proceso de democratización, ¿no? Cuando Alfonso Cepeda tiene, valga la expresión, los pelos de la burra en la mano? Bueno, entre paréntesis, es justo lo que decía el propio Romero de Champs, que había llegado al fin del sexenio de Peña Nieto a ser reelegido por voto libre y directo y secreto. Sí. Pero en efecto, al poco tiempo lo que estamos viendo son inconformidades y impugnaciones de ese proceso. ¿Cómo garantizar ese proceso y quién puede liderarlo, Carlos? Mira, no sé, una cosa es lo que dice la ley, la democratización sindical que nos llegó de los Estados Unidos, es una paradoja, el neoliberalismo Bueno, llega a ver, pero ya está en la Constitución mexicana. Bueno, ya está. Estoy de acuerdo con Sí. Carlos, coincido En ahí eso, como... a ver, va la primera, va la No, primera. la segunda, va la segunda. su explicación, en eso estamos de acuerdo. Pues, ok, llega así. Ajá. Pero una cosa son las leyes y otra cosa es la realidad que está pasando. Estas tres expresiones, estas tres corrientes, facciones sindicales, porque tienen intereses muy concretos, están peleadas entre sí. La mayoritaria, la que controla, porque sí estoy de acuerdo que es parte del control burocrático tradicional, corporativo, Cepeda Salas, tiene ciertas ventajas más allá de lo que marcan los estatutos y las nuevas leyes, y no solo por el control que tiene de las cuotas sindicales, sino porque le está ofreciendo al presidente López Obrador subordinación. Él sí elogia la nueva escuela mexicana, que estoy de acuerdo, es un cascarón, nadie sabemos que... Otra coincidencia Bueno, más. a ver, Entonces, es lo que hicieron antes con Peña. Ajá. ¿No? Entonces, No no, hay mucha porque diferencia. ahora son las que usted diga, señor presidente. las que quiera, tal Pero cual. la coordinadora no, porque quiere más todavía, quiere regresar. En el caso de Oaxaca, que tienen el PTO, el programa de transformación de la educación de Oaxaca, quieren ponerlo en práctica y ha habido ciertos debates. El presidente le dijo al secretario de Educación Pública, vayan a dialogar. Ha habido 28 reuniones, 11 con el presidente, 28 reuniones de alto nivel en la Secretaría de Educación Pública y no hay acuerdos porque la ley dice que las secretarías tienen monopolio para dictar qué es el conocimiento oficial. Y ese es monopolio y la coordinadora lo quiere romper, pero luego vamos a ver qué es lo que ofrece la coordinadora, porque en 40 años tampoco ha podido tener cierto tipo de logros. Una frase que dijo el candidato López Obrador, dice, yo voy a centralizar la nómina, en 12 de marzo del 2018 en campaña, voy a descentralizar la nómina y yo me comprometo que se les va a pagar, se van a reponer sus puestos, los despidos y todo, pero también les voy a pedir que cumplan, que vayan los 5 días a la semana, porque él sabe también de estos vicios, de que muchos maestros rurales, no solamente de la coordinadora, de todo el país, pues van los martes y se regresan el jueves y no trabajan, tienen que trabajar los 5 días. Ya no lo he vuelto a repetir, trata de estar cerca de ellos. Ahora, la coordinadora tiene en su ADN político esta oposición,
quiere más, se está oponiendo, quiere cambios de nuevo en la Constitución, en el artículo 3. A ver, pero al que se... Perdón, concluye. No, mi pronóstico es no lo que debe de ser, sino que lo que pienso que puede ser es que este pleito entre las tres grandes facciones no se va a resolver por la vía del voto universal, directo y secreto, sino por la intervención del presidente. ¿Tú lo consideras igual? ¿Hay cuarta coincidencia o no? No creo que pueda resolver. Yo creo que es una situación en el corto plazo irresoluble. Es irresoluble. Por eso, si se resuelve, será por esa vía. Porque el grupo, irresoluble. O sea, irresoluble. Si no interviene el presidente, o incluso interviniendo el presidente, no habría manera de avanzar en un proceso, digamos, democratizador dentro del sindicato. A ver, el señor Cepeda ya dijo que no se va antes de 2024. Al menos que lo vayan, ¿no? Como hicieron con Juan Díaz de la Torre, que se fue a Miami con sus departamentos y sus negocios. Larga historia. Como no les digan eso, no se va a ir él, ¿no? A la señora Elbester Gordillo, ¿sí? Hay que recordarle cómo llegó y cómo se fue. Bueno, y que ahora parece que más bien que lo quiere regresar. Bueno, ella tiene excelentes relaciones con la 4T, tiene magníficas relaciones con Julio Scherer, con Alfonso Romo, interlocución con ellos. No ha podido ver al presidente, pero tiene una gran interlocución. Declaró Elbester Gordillo que tenía tres amores políticos. Así es. Marcelo Ebrard, Jorge Castañeda. Jorge Castañeda en primer lugar, Marcelo Ebrard y Esteban Moctezuma. Ahí están, 2 de 3. Pues ahí parece que 2 de sus amores permanecen. Sin embargo, pienso yo que el presidente no la va a recibir, no le va a abrir las puertas. Ella presagia más conflicto que acercamiento. Yo pienso que se puede entender hasta cierto punto con la coordinadora. Va a llegar un momento en que va a romper, porque la coordinadora es la coordinadora, va a seguir con su tendencia, quiere el cambio total, quiere desbancar todo, quiere acabar con el CIGED, quiere acabar con lo que queda del servicio profesional docente, con este nuevo nombre que tiene ahora que mejorar de los maestros. De calidad. Y va a llegar un momento en que rompe, porque el presidente, pues no... A ver, y en medio de todo esto, la reforma educativa. En medio de una reforma, esta problemática, digamos, irresoluble, acaban de decir ustedes. Es una reforma cosmética. ¿Cómo va a jugar esto? Mira, a la vieja reforma de Peña Nieto le quitaron los aspectos más filosos. La parte punitiva. La parte que asociaba evaluación con permanencia. Pero el corazón de la reforma lo mantuvieron. En el cambio, o sea, ya no le llaman calidad de la educación, ahora le llaman excelencia. Y la definen de la misma manera, ¿no? Mejoramiento, bla, 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 bla. O sea, no, indefinible, pero lo definen así. Digamos. Sí, es como si a un automóvil viejo le hubieran cambiado la carrocería, le ponen las llantas así lustrosas, ¿verdad? Un volante a todo dar, pero el chasis y el motor es el mismo. Esa es la reforma que quedó. A ver, pero si es así, también tienes a la coordinadora que sigue siendo la misma y dispuesta a, o más bien con la pretensión de participar. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte, porque ha crecido fuerte, la coordinadora se ha fortalecido. A ver, digamos, más fuerte que nunca. Nunca, mira. Porque además ahora ya no son 4 estados, sino que su influencia está creciendo en Veracruz, en Hidalgo, en Veracruz desde hace mucho. No, pero está creciendo. Sí, claro, en todo el país. A partir de los últimos 18 meses. En 2016 se movilizaron 750,000 maestros en contra de la reforma educativa. No todos de la coordinadora. No todos de la coordinadora, pero la coordinadora articuló esa movilización y le dio forma. 750,000. Y hay que decirlo también, no ha habido movilizaciones tanto federales, pero en los estados sí. Claro, en Chiapas. Y quizá esa es la estrategia. En Chiapas, por una secretaria de Educación terrible, ¿no? Que depende directamente de la esposa del gobernador Rutilio Escardón. Yo los quiero invitar a seguir este tema, se me está yendo el tiempo. Y luego con la guerra de Irán. Y luego con la guerra, perdemos además tiempo. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan venido. Vamos a invitarnos, vamos a darle seguimiento a este tema. Me parece de la mayor importancia, tanto la reforma educativa como el futuro de los sindicatos en este país. Claro. Quizá una de las herencias del viejo régimen. Ahí sí. Muchas gracias, Luis. Gracias, José. Un placer haber tenido para el diálogo y el debate aquí con Carlos Ornella, especialista es un debate en educación. Que tenemos ya de algunos años. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo a usted.